¿Cómo están a todos? Mi nombre es Milenka Giselle Canazaruquipa. Soy estudiante del primer año de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy les voy a hablar sobre la constitución de lo que es de la parte anatómica topográfica de lo que es el hígado y de las vías biliares. Vamos a empezar con lo que es el hígado. El hígado. Tomando en cuenta de lo que es el hígado, se lo va a tomar en cuenta que es una glándula voluminosa que excreta bilis. Una función importante es la excreción de bilis, que también participa en lo que es en el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y de factores de coagulación. Tomando en cuenta en esto que el hígado es considerado el centro de metabolismo del cuerpo humano, o también conocido como el laboratorio central del cuerpo. También vamos a entrar ahora, pasamos a lo que son las consideraciones generales. Entrando al tema de las consideraciones generales, vamos a empezar hablando de lo que es la situación. En la situación, el hígado se encuentra en el receso o también conocido como celda sofrénica derecha. Esta celda sufrénica derecha o receso sufrénico se encuentra en el hipocondrio derecho que llega hasta el epigastrio y puede tener hasta contacto con el hipocondrio izquierdo. Respecto al color, el color del hígado es un rojo oscuro. Su consistencia. La consistencia que tiene el hígado es firme, es friable y es frágil. Cuando hablamos de friable, nos hace referencia a que se deja deprimir por los órganos vecinos, dejando impresiones de estos órganos. Pasando a lo que es la parte de frágil, es frágil porque posee una gran vascularización dentro del hígado y por eso posee una fragilidad por la vascularización que está en el hígado. Aparte de que es frágil, esto está tomado en cuenta de una persona viva, pero si tomamos en cuenta del aspecto de un cadáver, de un hígado de cadáver, ese hígado ya no es frágil, es duro, es muy duro. Es bastante duro en este aspecto y ya en un cadáver es ya de consistencia más dura. Su superficie es lisa, la del hígado. Hablando del peso, pasamos al peso. El peso del hígado pesa en un promedio de 1.400 a 1.500 gramos en el cadáver, pero en la persona viva, tomando en cuenta de una persona viva, esto puede llegar a aumentar entre unos 800 gramos a 900 gramos más por el contenido de sangre que tiene el hígado. Pasamos a las dimensiones. Dimensiones. En las dimensiones puede variar, depende a la bibliografía que ustedes tomen. Yo estoy tomando en este caso la bibliografía de Rovier. Si tomamos en cuenta su bibliografía, nos habla que transversalmente, o también lo considera longitudinalmente, tiene una medida, unas dimensiones de 28 centímetros, antero-posterior de 16 centímetros y un espesor de 8 centímetros. Pasamos con un punto importante que son las configuraciones externas, la configuración externa y sus relaciones. Pasamos con lo que es las caras. Vamos a separarlo para una fácil comprensión, lo que es en dos puntos, que son la cara diafragmática, que es la superior, y la otra cara, que sería la visceral o inferior. Empezamos con lo que es la cara diafragmática o superior. La cara diafragmática o superior es la cara que mira hacia arriba. En esta cara se inserta lo que es el ligamento falciforme, o también es considerado ligamento suspensorio del hígado. Esta cara diafragmática o superior, también conocido como anterosuperior, esta cara se la va a dividir lo que es en dos lóbulos. Esta división se debe gracias a lo que es el ligamento falciforme. Esta división uno es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Tomando en cuenta al lóbulo derecho. El lóbulo derecho se relaciona con la pleura y con lo que es el pulmón derecho. Se relaciona con la parte del pulmón y con la parte de la pleura. Tomando en cuenta este aspecto, hay que tomar en cuenta que el espesor que se toma en las dimensiones del hígado
de 8 centímetros de espesor, se lo toma en cuenta de la parte más prominente del lóbulo derecho. En este caso, el espesor se lo toma en cuenta de este lóbulo. La parte del espesor del hígado es el de 8 centímetros, el del lóbulo derecho. El lóbulo derecho tiene una superficie cóncava, es cóncava, y se relaciona con la pleura y el pulmón derecho. Ahora pasando a lo que es el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo presenta impresiones cardíacas. Esto porque está cerca al corazón, se relaciona con el corazón y por eso, como dijimos que era friable, tiene estas impresiones. Muy bien, pasamos a la cara visceral. Tomando en cuenta la cara visceral, es llamada también la cara inferior. Esta cara mira hacia abajo y esta cara se lo va a dividir en dos surcos, un surco anteroposteriores, dos surcos anteroposteriores y otro surco que es el surco transversal. En teoría tendríamos tres surcos. Estos surcos que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión topográfica de lo que es el hígado. Los dos surcos anteroposteriores. Muy bien, empezamos con el izquierdo. El surco izquierdo es por este surco pasa lo que es la fisura del ligamento redondo, considerado que por este surco es también llamado surco de la vena umbilical y del conducto venoso. Pasando al surco derecho, por este surco encontraremos lo que es la fosa de la vesícula biliar y el surco de la vena cava. Estos son los que formarían lo que es los surcos tanto izquierdo o derecho y derecho. Pasando al surco transversal. El surco transversal. El surco transversal es la fisura, se encontrará lo que es la fisura del ligamento redondo, que contiene un pequeño segmento de la parte anterior de lo que es el ligamento redondo. Cada vez que hablamos del ligamento redondo debemos de tomar en cuenta el aspecto embriológico. ¿De qué nos hace acuerdo el ligamento redondo? El ligamento redondo es considerado como una parte de lo que es una atrofia, mejor dicho, de lo que es de la vena umbilical. Bueno, este segmento es posterior. También contiene lo que es el ligamento venoso, que también hay que tomar su aspecto embriológico, que es un vestigio del conducto de Arancio, el ligamento venoso. Muy bien, también vamos a encontrar lo que es la fosa de la vesícula biliar, o también llamada la fosa cística, que aloja a la vesícula biliar. Y el surco de la vena cava, que contiene a la vena cava inferior. También vamos a hablar de lo que es el surco transversal. Este surco transversal, este surco vamos a hablar que presenta, en este surco vamos a encontrar el hilio del hígado, también conocido como el hilio del hígado, se encuentra en la región portehepática, en la parte transversal, en lo que es el surco transversal. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta estos aspectos, vamos a ver que estos surcos procedentes, tanto los anteroposteriores como el surco transversal, van a dividir a lo que es al hígado en lóbulo izquierdo, el derecho, el cuadrado y el caudado. Hablemos un poco más de estos lóbulos. Lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo está por fuera de la fisura del ligamento redondo. ¿Y qué impresión contiene? Como sabemos que es friable, en esta parte de la impresión vamos a encontrar una impresión, la impresión gástrica. Vamos a encontrar en la parte del lóbulo izquierdo, pero eso hablando en la cara visceral, no en la parte de la cara diafragmática, porque en la diafragmática teníamos en cuenta que el lóbulo izquierdo sí contenía una impresión, pero esa era la impresión cardíaca. Pero si tomamos en cuenta la cara visceral, en la inferior, en el lóbulo izquierdo vamos a encontrar lo que es la impresión gástrica. Ahora, del lóbulo derecho. El lóbulo derecho se encuentra por fuera de la vesícula biliar. Presenta la impresión cólica, una impresión renal y la impresión duodenal. Tres impresiones, cólica, renal y duodenal. Ahora, tomando en cuenta esto, también hay que ver este aspecto de los lóbulos derechos y que es de la parte visceral.
Pasamos con el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado está por delante de lo que es el surco transversal y este tiene una relación con lo que es la parte del píloro. Bueno, luego pasamos lo que es al lóbulo caudado, que se encuentra por detrás del surco transversal, que este presenta que en este lugar vamos a encontrar lo que son los procesos papilares y el caudado. Los procesos papilares y procesos caudados. Y el proceso caudado. Muy bien, pasamos a lo que es sus bordes. Del bordes, pero vamos a centrarnos en lo que es, vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es en los bordes del lóbulo caudado. Tomando en cuenta los bordes de este lóbulo, vamos a encontrar tres bordes con el que se comunica. Uno es el inferior o anterior, el posterior inferior y el posterior superior, que presenta el lóbulo caudado. Bueno, pasamos con lo que es los medios de fijación, que es muy importante conocerlos, de lo que es el hígado. Los medios de fijación son, uno, el tejido conjuntivo denso, y también otro medio considerado como medio de fijación importante de lo que es el hígado es la vena cava inferior, con la que desemboca, es la desembocadura de las venas suprahepáticas. Ahora, tomamos en cuenta lo que es al peritoneo y al ligamento hepático. El peritoneo y el ligamento hepático de lo que es de la parte del hígado, vamos a tomar en cuenta y vamos a ver lo que es a los ligamentos coronarios. Estos ligamentos coronarios, los ligamentos coronarios presentan dos hojas, una superior y otra inferior. En la cara superior del hígado, cerca a la cara en la cara posterior del hígado, cerca a los extremos, se unen son dos hojas, estas dos hojas se unen y estas dos hojas forman lo que son el ligamento triangular, tanto derecho y izquierdo. Del ligamento coronario salen estos dos ligamentos, que es el triangular derecho y el triangular izquierdo. Muy bien, luego pasamos lo que es también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto de lo que es el ligamento coronario, que une al hígado, que este ligamento une el hígado con lo que es el músculo diafragma, que se encuentra en la parte superior del hígado por arriba, arriba y afuera, y la pared abdominal, que contiene en su borde libre lo que es el ligamento redondo del hígado. También vamos a tomar en cuenta lo que es el omen menor, que une al estómago con el hígado. Une el estómago con el hígado. El omen menor uniría al estómago con el hígado. Aparte de tomar en cuenta ese aspecto, vamos a profundizar un poco más lo que es de la parte del omen menor. Hay que fijar este aspecto, que el omen menor en su cara posterior va a constituir lo que es la pared anterior del vestíbulo de la bolsa omental. Esta va a presentar porciones, una que va a ser una porción muy densa, que va a contener que va a contener a la rama hepática de la arteria gástrica izquierda, a las ramas hepáticas del nervio vago izquierdo, a los ligamentos al ligamento hipogástrico del omen menor, al ligamento hepatoduodenal del omen menor, que por este lugar contiene a todos los elementos del pedúnculo hepático. También, el último punto es el pliegue duodenal inferior, o también se lo va a conocer como el pliegue duodenomesocólico. Duodenomesocólico es dependencia del omen menor cuando existe una unión entre en la unión de la vesícula biliar con el duodeno y el colon. Muy bien, pasamos a la constitución. Constitución. El hígado, en la parte de su constitución, está constituido por varios lobulillos hepáticos. No nos vamos a centrar mucho en la parte de los lobulillos hepáticos porque ya vamos a estar entrando al tema histológico.
Así que nos vamos a pasar directamente a lo que son los vasos y nervios. Vasos y nervios. Primero vamos a empezar con las venas. 1. La vena porta hepática. La vena porta hepática presentaría una irrigación nutricia para lo que es el hígado. ¿Y dónde se origina esta vena? Esta vena es originada por lo que son las venas mesentéricas superiores y las venas mesentéricas inferiores, y también por la vena esplénica. Se localiza en lo que es en el hilo hepático. Acompañado, también va acompañado, como siempre, una vena es acompañado por una arteria, en este caso también es acompañado por la arteria hepática propia, y también es acompañado por lo que es el conducto hepatocolédoco. O el conducto hepatocolédoco. Bueno, pasamos lo que es a la arteria hepática propia. También da una irrigación nutricia. Esta arteria nace de lo que es el tronco celíaco, el del tronco celíaco, como lo que es la arteria hepática común. Una vez que da a lo que es a la arteria gastroduodenal, cambia. O sea, si cambia su nombre, va a cambiar el nombre a lo que es a una arteria hepática propia. Y esta a la vez se divide. Esta se va a dividir en dos ramitas. Se va a dividir en dos ramas. Dos ramas terminales, una derecha y una izquierda. Y estas penetran en lo que es en el hígado. Ahora, de la rama derecha se origina otra arteria. De estas ramas terminales, una derecha y izquierda, de la derecha se va a hacer otra ramita. De esta ramita va a originar lo que es a la arteria, cística. Ok, pasamos a la arteria hepática accesoria. La arteria hepática accesoria es la arteria hepática izquierda, que es rama de la arteria gástrica izquierda. Vamos a encontrar lo que es a la arteria hepática derecha, rama de la mesentérica superior. En estas arterias hepáticas accesorias son las que ya mencioné, que son la arteria hepática izquierda, que es una rama de la arteria gástrica izquierda. También vamos a encontrar como otra arteria, arteria hepática accesoria a la arteria hepática derecha, o rama, que es una ramita de la arteria mesentérica superior. Estas serían las arterias hepáticas accesorias. Bueno, pasamos con la última vena que vamos a encontrar, que son las venas hepáticas. Las venas hepáticas, estas que van a desembocar, todas estas venitas hepáticas, van a desembocar en lo que es en la vena cava inferior. Bueno, como vimos, hay varias vascularización en lo que es en el hígado, y esto es mucho sustentado con el aspecto del peso. Por eso hablamos en el aspecto del peso del hígado, que esto puede llegar hasta unos 800 o 900 gramos por la cantidad de sangre que va por la vascularización, por estas arterias y estas venas. Muy bien, último punto, vamos a hablar de lo que es en los nervios. ¿Qué nervios podemos encontrar en lo que es en la parte del hígado? Vamos a encontrar primeramente lo que es el plexo celíaco, y también vamos a encontrar lo que es el nervio vago izquierdo, que recibe también ramitas del nervio frénico derecho. Eso es un resumen breve de lo que es el hígado. No me voy a ampliar mucho, pero esos son los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta. Pero antes de finalizar con lo que es el hígado, vamos a tener que tomar en cuenta un punto que se toma muy en cuenta en los libros, que es la segmentación hepática. Aquí, en la parte de la segmentación hepática, cuando hablamos de segmentación hepática, se lo segmenta esta parte la parte de la segmentación hepática para ver dónde se encuentran las ciertas venas. Esta segmentación está dado en 8 segmentos que son enumeradas en la parte de la cara visceral del hígado y alrededor de la vena porta hepática en sentido inverso esta enumeración va en sentido de inverso, contrario a las agujas del reloj.
En el caso del octavo segmento, este solo aparece en la cara diafragmática, no en la cara visceral. Bueno, ese es el último punto que vamos a tomar en cuenta de los aspectos del hígado. Bueno, para no alargarnos, vamos a pasar al siguiente, que es a las vías biliares. Vamos a empezar. Vías biliares. 1. Las vías biliares son los que van a ayudar a llevar la bilis del hígado al duodeno. Llevan toda esa bilis del hígado al duodeno. Son las vías por donde pasa la bilis. Estas vías biliares se van a dividir en dos, en interhepáticas y extrahepáticas. Vamos a hablar primeramente de las interhepáticas, un breve resumen, y luego nos vamos a extender en la parte de las extrahepáticas, que es la que más nos vamos a profundizar en este video. Muy bien, las vías biliares interhepáticas. Las vías biliares interhepáticas van a formar lo que son los conductos hepáticos que se unen y van a ayudar a formar lo que es al conducto hepático común. Ahora, hablando de lo que es de las vías biliares extrahepáticas, son dos. Se las divide en dos. Una que son la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal está constituido por el conducto hepático común y por el conducto colédoco. Y tomando en cuenta eso, ahora hablando de lo que es de la parte de la vía biliar accesoria, este va a estar constituido por el conducto cístico y por lo que es la vesícula biliar. Muy bien, ahora estas vías biliares extrahepáticas los vamos a profundizar un poquito, que es la parte de los conductos hepáticos comunes que presentan o dónde los encontramos, dónde se originan o dónde desembocan. Bueno, primero hablamos del conducto hepático común. En el conducto hepático común, este va a desembocar en lo que es en el conducto cístico. En este punto de su desembocadura del conducto cístico, este va a dividirse en dos. Este divide al conducto en dos porciones. Sí, este se divide en dos. Uno superior o conducto hepático común y el otro inferior o conducto colédoco. Luego, ahora vamos a hablar de lo que es el conducto colédoco. Este conducto colédoco se origina por la unión de los conductos hepáticos comunes, como ya lo vimos hace un momentito, y por el conducto cístico, otro origen. Se localiza lo que es en el borde libre del aumento menor, y este va a desembocar en lo que es en la parte posteromedial de la segunda porción del duodeno. Específicamente hablando en la parte de la ampolla hepatopancreática, o también se la considera ampolla de Butter. Está presentando lo que es un esfínter que ya se lo va a ver en parte del páncreas, que se lo ha visto en la parte del páncreas, que es el esfínter de Oddi. En la parte del duodeno se va a ver que es la parte del esfínter de Oddi. Este relieve se conoce como también lo que es como una carúncula mayor. Ahora, hablando de lo que es porciones del conducto colédoco, este se va a dividir en las porciones de supraduodenal, retroduodenal, retropancreático e intraparietal. Ok, pasamos a vesícula biliar. Vesícula biliar. Es un reservorio membranoso que se localiza en lo que es en la fosa de la vesícula biliar del hígado. Se localiza en esta fosa de la vesícula biliar del hígado y este va a medir una longitud más o menos de entre 8 a unos 10 centímetros. Eso es en la parte de la longitud. Hablando del ancho, va a medir entre unos 3 a 4 centímetros. Y va a presentar lo que es un fondo, un cuerpo y un cuello. Y el último punto es el conducto cístico. El conducto cístico, este va a comunicar lo que es a la vesícula biliar en un conducto hepático común. Este va a comunicar a la vesícula biliar con el conducto hepático común. Ahora, ¿cuánto mide su longitud, sus dimensiones? La longitud va entre 30 a 45 milímetros de diámetro
No, esa es la longitud, de 30 a 45 milímetros. Ahora, el diámetro es de 3 a 4 milímetros. Y en este lugar puede presentar lo que son las válvulas de Heystrom. Muy bien. Relaciones de las vías biliares extrahepáticas. Estas estructuras de las vías biliares extrahepáticas tienen relaciones con lo que es el segmento portal o segmento iliar, el segmento intraomental o intrapipoico, el segmento retroduodeno-pancreático y el segmento intraparieto-duodenal. Con este presentaría o las relaciones lo que es la parte de las vías biliares extrahepáticas. Tomando en cuenta el siguiente aspecto, que en este lugar de la parte de las vías biliares se va a encontrar lo que es el triángulo biliar. Un triángulo biliar que va a contener un límite a lo que es a la parte de la izquierda con el conducto hepático, a la derecha con el conducto cístico y superiormente con lo que es el porte hepático o lo que es considerado en ese lugar, se va a encontrar lo que es el surco transversal. En este lugar, en el triángulo biliar, se va a encontrar como contenido, siempre hay que tomar en cuenta los triángulos, los límites y los contenidos. Su contenido en este caso sería la arteria cística. Y también se va a encontrar lo que es el triángulo de Calot. Aparte del triángulo biliar, en la parte de las vías biliares, en la parte de las vías biliares extrahepáticamente hablando, se va a encontrar lo que es el triángulo de Calot. El triángulo de Calot va a presentar los límites. Los límites se va a encontrar la arteria cística, el conducto cístico, el conducto hepático derecho. ¿Y qué contiene? Contiene el nodo linfático. Ok, para no alargarnos mucho, vamos a culminar con lo que es el punto de las arterias, vascularización de lo que es las vías biliares. Muy bien, las arterias. La vesícula biliar está en la vesícula biliar y en el conducto cístico va a estar irrigado por lo que es la arteria cística y por la rama de la hepática derecha. El conducto hepático común y el conducto colédoco van a también estar irrigado por lo que es la arteria hepática propia y la arteria pancreático-duodenal. La arteria pancreático-duodenal superior, posterior, superior y posterior, superior y la posterior. Y luego tenemos a lo que son los nervios. Uno, el nervio vago izquierdo y el plexo celíaco por medio del plexo hepático. Vamos a encontrar lo que es dos plexos, que es el plexo celíaco y lo que es el plexo hepático. Y también, como vimos en lo que es en la parte de los nervios del hígado, también aquí vamos a encontrar lo que es al nervio vago izquierdo. Muy bien, vamos a tomar en cuenta dos puntos importantes para culminar, que es el triángulo dos triángulos que ya vimos hace un momento. Ahora vamos a culminar con lo que es el triángulo interportocolérico. Perdón, el triángulo interportocoledociano. Sí, el triángulo interportocoledociano. Este triángulo anteriormente se va a relacionar con lo que es el conducto colédoco. Posteriormente se va a encontrar lo que es la vena porta e inferiormente el duodeno. Muy bien, para culminar este video, voy a presentar lo que es un video para que se tenga más en cuenta el aspecto del hígado. Vamos a ver el video. Epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo. Aproximadamente 1500 gramos. Vamos a describir la configuración externa del hígado. El hígado es la glándula mayor de nuestro cuerpo humano.
pesa aproximadamente 1500 gramos y se localiza en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo. Una característica que tiene el hígado es que le vamos a estudiar sobre todo dos caras. Una cara superior o diafragmática y una cara inferior o visceral. Vamos a empezar a describir primero la cara diafragmática. Como podemos observar, el hígado, su cara diafragmática es ligeramente convexa. ¿Por qué ligeramente convexa? Porque el lado derecho es convexo y el lado izquierdo es ligeramente convexa, pero más aplanada. Podemos observar aquí al ligamento falciforme. Es un repliegue del peritoneo que envuelve al ligamento redondo y este ligamento falciforme delimita anatómicamente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo al hígado en su cara diafragmática o superior. Esta cara se adapta sobre todo a la cúpula diafragmática derecha, haciéndola más elevada, y la cúpula diafragmática izquierda es más baja. Podemos observar también otra característica importante, que el hígado está envuelto por una cápsula fibrosa, que es la cápsula de Glickson. También observamos en esta configuración externa que el hígado se divide en tres porciones, en una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. En la porción posterior podemos identificar un sitio anatómico denominado el área desnuda del hígado. Te debo de acordar que cuando el ligamento falciforme llega, se bifurca para dar origen a los ligamentos coronarios. Estos ligamentos coronarios coronan al área desnuda del hígado y estos ligamentos coronarios terminan en la parte lateral para originar el ligamento triangular del lado derecho y el ligamento triangular del lado izquierdo. Este es el ligamento, que es el ligamento triangular, es el ligamento quirúrgico. Es aquel ligamento que se incide para poder levantar al hígado. En esta zona, como vamos viendo, estamos observando la entrada de la vena cava inferior. Por aquí este es el surco de la vena cava inferior y vemos a la vena suprahepática del lado derecho, a la vena suprahepática media y a la vena suprahepática izquierda. Estas tres venas, la vena derecha, la vena media y la vena izquierda, desembocan en la vena cava inferior cuando pasa por este surco. También podemos observar parte del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Entonces, como podemos observar, la cara diafragmática le vamos a estudiar un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo delimitado por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se divide en dos: ligamento coronario derecho, ligamento coronario izquierdo. Y los ligamentos coronarios van a los extremos para originar los ligamentos triangulares. En esta ocasión vamos a describir la configuración externa del hígado, pero por su cara visceral. Para ello, colocamos la cara visceral del hígado. Podemos observar que esta cara visceral posee 4 lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo. Para que no te pierdas, este es el borde anterior del hígado. Este es el borde posterior. Y aquí encontramos el área desnuda del hígado. Este es el extremo derecho del hígado. Este es el extremo izquierdo del hígado. Las estructuras que llaman la atención de esta cara, en primer lugar, es el lóbulo del lado derecho. Este lóbulo del lado derecho se relaciona con la zona cólica, donde está en relación con el colon transverso, se relaciona con el riñón del lado derecho y con la glándula suprarrenal derecha. Otra estructura que vamos a encontrar aquí es este puente. Este puente que estamos viendo aquí se llama el puente del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Otra característica que vamos a observar aquí es la vesícula biliar. Esta vesícula es, como su nombre lo dice, un saco de tipo muscular que va a alojar aproximadamente 50 mililitros de bilis. Esta bilis no se produce aquí, sino es la bilis que queda remanente durante una comida, sobre todo de tipo grasosa. Podemos observar que la vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, una pelvisilla, un cuello
que se continúa con el conducto cístico. Aquí podemos observar al conducto cístico. Este conducto cístico se une con el conducto hepático común y forman al colédoco. El colédoco es parte de las vías biliares extrahepática que desemboca en la segunda porción del duodeno, al unirse con el conducto pancreático principal para formar la ampolla hepatopancreática. Por arriba de este conducto cístico vamos a encontrar a la arteria cística. La arteria cística en su mayoría se forma de la arteria hepática derecha. Esta arteria cística es la que vasculariza a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar se localiza dentro de la fosa cística. Otra estructura que vamos a encontrar en el hilo hepático, aparte del colédoco, aparte del conducto cístico, aparte de la arteria cística, es la vena porta. La vena porta es la estructura formada por tres venas, por la vena esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que se unen por la cara posterior del páncreas y posteriormente van a viajar por el ligamento hepatoduodenal, el que transporta la triada extrahepática. Detrás de la vena porta vamos a encontrar a la arteria hepática. Esta arteria hepática se llama arteria hepática propiamente dicha. Esta arteria hepática propiamente dicha es originada por la arteria hepática común, rama del tronco celíaco, arteria impar visceral de la aorta abdominal que se origina a la altura de T12. Por lo tanto, el ligamento que transporta a la triada portal extrahepática se llama ligamento hepatoduodenal y termina en la porción del duodeno. Entonces, las estructuras que podemos identificar aquí es conducto cístico y colédoco, arteria cística, ganglios linfáticos, hepático, vena porta, arteria hepática propiamente dicha. En la cara visceral del hígado podemos observar al ligamento redondo. Este ligamento que estamos tocando es vestigio de la vena umbilical. Se origina de la placenta, entra por el ombligo, asciende por la cara interna de la pared anterior del abdomen y es envuelto por el ligamento falciforme. Es el ligamento que delimita a los lóbulos derecho e izquierdo de la cara superior del hígado. Este ligamento redondo se introduce en la fisura del ligamento redondo. Desafortunadamente, cuando hay un mecanismo de aceleración y desaceleración, puede incidir al hígado y ocasionar una ruptura del mismo. Otra característica importante que podemos ver es el lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado está delimitado en el lado derecho por la vesícula biliar y en el lado izquierdo por el ligamento redondo o ligamento teres. También podemos observar que delimita por el borde anterior del hígado y la parte posterior está delimitando por el hilo hepático. Otro lóbulo que nos llama la atención es el lóbulo de Spiegel. Este lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado se encuentra delimitado por delante por el hilo hepático, en la parte posterior por el borde posterior del hígado. Medialmente se encuentra delimitado sobre todo por el ligamento venoso. En la porción derecha está delimitado por la vena cava inferior. Aquí vemos el surco donde va a pasar la vena cava inferior. Y en la parte izquierda está delimitado por el ligamento venoso. También podemos observar el lóbulo izquierdo del hígado en su cara inferior. Este lóbulo también recibe el nombre de zona gástrica, porque es la parte del hígado que está en relación con el fondo del estómago. Y observamos también el ligamento triangular del lado izquierdo. Entonces, las estructuras más importantes que encontramos en el hígado son el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo de Spiegel, el hilo hepático, la vesícula biliar, el ligamento redondo, el ligamento venoso, el surco de la vena cava inferior y el lóbulo izquierdo del hígado en su fosa gástrica. De esta forma, médico, hemos concluido la identificación de este órgano. Bueno, ese fue mi video para complementar el aspecto de la disección del hígado. Eso fue todo. Gracias por ver el video.